El sermón va a estar basado en la porción que leyó nuestro hermano Daniel. Para comenzar vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos y luego expondremos esos versículos y el resto del pasaje, por supuesto. Dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Vamos a orar, pedimos la bendición de nuestro Dios para la predicación. Te damos las gracias, Señor, una vez más, por permitirnos rendir este culto a ti, Señor. Continuamos, Padre, en esta oportunidad a través de la exposición de tu palabra, la cual, Señor, es suficiente, poderosa y fructífera para hacer todo lo que tú quieres. Eso, Señor, a través de medios, sin medios o por encima de los medios. Esa es nuestra confianza, Señor, que más allá de las limitaciones humanas, el poder está en el Evangelio y no en los hombres. Por eso es que nosotros suplicamos una gracia especial para el predicador y una gracia especial para los oyentes, de tal manera que tú seas glorificado, Cristo exaltado, tu iglesia santificada, los pecadores salvados. En el nombre de Jesús. Amén. La conversación que tiene nuestro Señor Jesús, o estas palabras que pronuncia el Señor Jesús acerca de su segunda venida, vienen a propósito de la pregunta de los fariseos que le hacen, como dice el versículo 20. Estos hombres le preguntan acerca de cuándo iba a venir el reino de Dios y ellos lo podrían ver. Los fariseos, al igual que todos los israelitas, estaban anhelando o esperando aquel descendiente de David cuyo reino o trono sería establecido por Dios mismo. Al establecerse ese reino, ellos, los israelitas, serían liberados al fin del yugo de potencias extranjeras, gozarían de las glorias pasadas que leían en las Escrituras, como el reinado de David o el de Salomón, y también les perfeccionaría su estado presente. Esperaban entonces que con el Mesías prometido, con la llegada de ese hijo de David, su estado presente mejoraría bastante. Dios sí cumplió su promesa y envió a ese hijo de David, a Jesucristo, el Mesías. Pero el ministerio de Cristo dejó perplejos y perturbó a los hijos de Abraham según la carne. No los condujo a la supremacía política que anhelaban, no los liberó del dominio extranjero que tenían sobre ellos y tampoco perfeccionó su estado presente. Ellos, los israelitas, tropezaron con el misterio del reino. Misterio que Cristo reveló y aclaró a sus discípulos. Eso ya lo sabemos por lo que enseña Mateo 13. ¿Cuál es ese misterio? Que el reino de los cielos, que el reino vendría ¿en qué, hermanos? 2 etapas. Una misteriosa, discreta o secreta, y luego una segunda etapa pública en juicio y retribución y violenta. Nosotros vimos a través del Evangelio según Mateo capítulo 13 que esa primera etapa discreta, secreta o misteriosa de la venida del reino, el Señor dijo que era, por ejemplo, como un humilde campesino que siembra semillas.
Eso en contraste a lo que se esperaba como un conquistador que con un ejército avanza con sus ejércitos y establece su reino. Sin embargo, el Señor dijo que no, sería con la sencillez de un humilde campesino que siembra semillas y espera una cosecha. También dijo que esa primera etapa del reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es decir, tan pequeña, un comienzo tan insignificante, muy discreto, pero que en su segunda etapa se volvería un árbol robusto que todos verían. También esa primera etapa del reino de los cielos es como la levadura, que una pequeña porción, hay una fase de inoculación, algo que probablemente no se vea mucho sobre la masa, pero que en el proceso, en una segunda etapa, leuda toda la masa. También esa primera etapa del reino de los cielos es como un tesoro escondido, oculto, discreto. La misma palabra lo dice, escondido. Pero que luego se verá, o lo que los verán, son aquellos que han nacido de nuevo. Y también el reino de los cielos es como la perla, como una perla, un mercader que consigue una perla de gran precio. Una primera etapa de sacrificio, que hay que perderlo todo, pero que habrá una segunda etapa de recompensa y de felicidad. Así que esto es por la razón de que el Señor puede hablar con los fariseos de que el reino está presente, pero cuando habla con los discípulos, habla de que el reino vendrá. El reino está, pero el reino vendrá. Eso es lo que vemos en estos primeros versículos. Preguntado por los fariseos, versículo 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos esperan ese tiempo futuro. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios que está entre vosotros. Nosotros, como acabamos de decir, en su primera etapa. Sin embargo, el Señor, recuerden que está hablando con unos fariseos que le hacen la pregunta. Él, por lo que vemos, deja de hablar con los fariseos y se concentra en sus discípulos. No le importa en este caso aclarar, bueno, ya lo había aclarado antes, pero ellos no le creían. Y entonces habla con sus discípulos, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, el enfoque de Jesús cambia. ¿A quiénes ahora? A sus discípulos. Y les dice, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni nos sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así también será. Habla del reino, pero en forma futura. A los fariseos les dijo, ya está presente en la persona de él, pero también les dice a sus discípulos que el reino vendrá en una segunda etapa y eso está para el futuro. Ahora, mientras esas dos etapas, que ya vino la primera etapa y estamos en el reino espiritual discreto, en el reino de los que va gobernando y conquistando los corazones de los hombres, estamos esperando entonces esa segunda etapa, lo que también llamamos la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, a partir del versículo 24, el Señor va a hablar acerca de esa segunda venida de Cristo y nos va a enseñar 4 cosas que Cristo quiere que sus discípulos sepan con respecto a su segunda venida. De eso se trata el sermón de hoy. 4 cosas que la cabeza de la iglesia, el Rey, el Señor Jesús, quiere, si tú eres discípulo, Él quiere que tú sepas, tengas presente, tengas claro 4 cosas con respecto a su segunda venida. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Esas cosas las van a nombrar desde el versículo 24 hasta el versículo 37. No están en orden o en el orden que yo las voy a predicar. Yo las voy a ordenar, voy a hacer un arreglo para ordenarlas, para facilitar la comprensión y recordarla.
Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver en el texto. ¿Cuáles son esas 4 cosas que los discípulos deben saber con respecto a la segunda venida del Señor Jesús? Son que a la segunda venida de Cristo habrá primero un gran engaño. 2, que habrá también una gran señal. 3, que a la segunda venida de Cristo vendrá un gran menosprecio. Y 4, vendrá una gran separación, o como se conoce más popularmente, un arrebatamiento. 4 cosas. 2 van a suceder antes de la segunda venida de Cristo y 2 van a suceder durante la venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos inmediatamente a ver las primeras cosas, las 2 cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Y esas son un gran engaño y en segundo lugar un gran menosprecio. Veamos la primera, el gran engaño, versículos 22 y 23. Dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Por supuesto, ¿verdad? Estoy hablando dentro de una congregación de cristianos. Lo que más esperamos los cristianos es la segunda venida del Señor Jesucristo y que Él establezca su reino en toda la tierra. Amén. Algunos se emocionan de esa frase, pero bueno, una de las cosas, la cosa que más anhelan los creyentes es la manifestación corporal, física, el regreso, la venida por segunda vez del Señor Jesús. Eso es lo que espera su iglesia. Eso es lo que nos dice el Apocalipsis, que la iglesia dice: sí, ven Señor. O eso es también lo que oramos, como nos enseñó nuestro Señor Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primera petición: venga tu reino. Bueno, en virtud de eso, de que los creyentes anhelamos tanto la venida del Señor Jesucristo, deseamos tanto la segunda venida de nuestro Señor, como dice Él mismo: tiempo vendrá en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Entonces, en ese anhelo, en ese deseo ardiente de que venga el Señor Jesús, eso hará que los creyentes de alguna forma se vuelvan susceptibles o vulnerables al engaño. Ojo, dije susceptibles o vulnerables, no que los engañen. Pero la expectativa, ¿verdad? Cuando uno desea algo con mucha fuerza, con tanto deseo, lo ve en todas partes. Lo ve en todas partes, no deja de hablar de eso, ¿verdad? Lo menciona, está con ese tema entre ceja y ceja. Bueno, lo que dice el Señor aquí, que sí, habrán días donde su iglesia, los cristianos, estarán deseando tanto la manifestación física, el regreso por segunda vez de nuestro Señor Jesús, que ellos serán susceptibles o vulnerables al engaño, y que Satanás va precisamente a aprovechar esa vulnerabilidad para precisamente hacer manifestaciones para engañar a los discípulos. Cristo dice: si fuera necesario, si fuera posible, engañaría a los creyentes. No los puede engañar, pero sí va a engañar a mucha gente. Va a traer maestros, profetas falsos, que harán muchas cosas, que nos deslumbrarán con sus despliegues de poder y que nos llegarán diciendo: yo soy el Cristo y vino el reino ya. Eso es lo que enseña la Biblia. El Señor nos está diciendo: cuidado, a pesar de eso, no lo crean, son mentirosos. Eso lo acabamos de leer. Un pasaje paralelo en otra ocasión nos muestra exactamente lo mismo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5 dice:
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué, hermanos? A muchos engañarán. Versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué? Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículos 24 al 26. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, dice el Señor entonces que justo cuando esté más cerca su segunda venida, va a haber un gran engaño sobre la tierra. Las esposas de nuestra iglesia le pueden preguntar a sus esposos cuál va a ser el órgano, cómo se explica eso según Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. ¿Verdad, hermanos? Que usted les puede explicar. Pero eso es algo que es el deber de los sacerdotes del hogar. Yo voy a seguir en nuestro tema o en este momento. Ahora, esas señales, así nuestro Señor mismo lo ha dicho en estos dos pasajes, son señales espectaculares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son como las señales y milagros de los milagreros de hoy. Se puede ver realmente que hoy en día hay muchas personas estafando a otros, promoviéndose como grandes siervos, apóstoles, profetas, y ellos hacen milagros, y ellos curan, y ellos traen, y ellos dicen, y ellos vienen para acá, pero que a veces con mero sentido común se les ve la mentira. A veces a algunas personas, cuando me dicen algunas cosas por las cuales atravesaron por estos engañadores, de verdad da mucha lástima, porque mire, la respuesta de eso no hay que ser un erudito en la Biblia. Use el sentido común y usted se da cuenta rápido que estos son falsos, porque realmente no convencen a nadie, solamente a algunos ingenuos. Pero la diferencia con las señales que van a hacerse, como dice el Señor Jesús, no son como los de hoy. Serán señales realmente impactantes. Serán inclusive verdaderas, es decir, van a ser milagros de verdad. Y cuando precisamente tomen nuestra atención, cuando realmente estas cosas que están sucediendo verdaderamente sí está pasando, cuando tengan nuestra atención, el falso profeta va a abrir la Biblia y le va a enseñar algo que no es según la verdad. Y es allí donde los elegidos, los cristianos, los que están preparados, van a responder: tus milagros son verdaderos, pero tu predicación es falsa, falso. Eso es lo que dicen las Escrituras. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué, hermanos? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened que la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, dice el Señor, como dijo el Señor Jesús, como lo confirma Pablo en esta cita, es que habrá un tiempo de un gran engaño. Muchos van a ir tras él, va a deslumbrar a las personas. El juicio de Dios está en que creerán esas mentiras, pero eso es con respecto a las personas que no abrazaron ni amaron la verdad. Por eso les dije que los que están preparados en la verdad reconocen la mentira satánica. Pregunta o aplicación si quiere. ¿Cómo sabré que estoy en la verdad? ¿Cómo los miembros de esta iglesia pueden estar en paz de que están conociendo la verdad y no serán engañados? ¿Cómo? Bueno, una de las cosas que hacemos es que todos los domingos a las 9 enseñamos la verdad, contenida en el documento histórico de la Confesión de Londres de 1689. Vamos en el capítulo, ¿qué? 15, ¿cierto? Es decir, que aquí ya no hay quien les engañe acerca de las Escrituras, no hay quien les engañe con respecto a Dios, la Trinidad, no hay quien les engañe con respecto a su decreto, no hay quien les engañe con respecto a la providencia, cuanto a la caída, cuanto al Cristo el mediador, el libre albedrío, el arrepentimiento, la fe, la santificación, la adopción, el llamamiento eficaz. Esos son los temas que hemos visto. Eso lo maneja usted, si ha prestado atención. Y entonces nadie puede venir a usted a decirle, o cuando le digan algo con respecto, por lo menos hasta hoy, de esos temas, usted lo identifica. No, el milagro es verdadero, pero su enseñanza es falsa. ¿Sí? ¿O sí? Hemos visto entonces, lo primero, el gran engaño. En segundo lugar, aparte de un gran engaño antes de la segunda venida de Cristo, va a haber un gran menosprecio. Eso lo dice el versículo 30, que dice en Lucas 17: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando dice así será, está haciendo referencia ¿a qué? A lo que ha dicho anteriormente. En el versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y versículo 30. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. La segunda venida de Cristo, el otro gran acontecimiento que debemos saber es que habrá un menosprecio. Los versículos 26 y 28 nos dan unos ejemplos, unas analogías, cómo va a ser ese menosprecio. Va a ser según los días de Noé y según los días de Lot. Hermanos, ¿qué trajo los días de Noé? Dice la Biblia, ¿verdad?, que trajo el diluvio. Eso significa que trajo un juicio sobre aquellos que no escucharon el mensaje de Noé para que subieran al arca. Y también, ¿qué trajo o qué sucedió en los días de Lot? Fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Eso significa entonces que habrá un menosprecio al mensaje, a la advertencia que hace la iglesia a la segunda venida de Cristo, y las personas menospreciarán. Vamos a ver en primer lugar el caso de los días de Noé. Les dije ahorita que la iglesia, hermanos, los cristianos, tienen el deber de proclamar a las personas que Cristo viene por segunda vez. Debemos advertir que esa segunda venida de Cristo, hermanos, viene en juicio. Su primera venida vino como un cordero. Las personas en el primer siglo esperaban
un rey, un conquistador, y Dios les dio un cordero que fue inmolado. El siglo XXI las personas están esperando un cordero y un león viene en camino. ¿Por qué? Porque el día del Hijo del Hombre, como él lo acaba de decir, en su segunda etapa va a traer un juicio terrible sobre las personas. Pero el caso es que la iglesia, al anunciar esa segunda venida de Cristo y al advertir a los demás acerca de ese juicio, ¿cuál es la respuesta que va a recibir de la gente? Se burlarán y menospreciarán. A veces, en el mejor de los casos, tendremos a un incrédulo noble y respetuoso que diga, ok, te entiendo. A mí me pasó una vez así. Muy educadamente me dijo, te entiendo, respeto tu religión, pero esas son tus cosas. Realmente yo no creo eso. No me dijo más nada. Muy decentemente menospreció lo que le estaba diciendo. Pero así es en el mejor de los casos. En el peor o la constante es que habrá burlas. Habrá burlas en primer lugar, hermanos, de los escépticos y de los que abiertamente no les interesa nada acerca de Cristo, no les interesa nada acerca de la segunda venida de Cristo y no les interesa nada acerca del juicio. Eso es lo que nos dice en el versículo 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué, hermanos? Los destruyó a todos. Pero cuando usted lee entonces el episodio, cuando en los días de Noé entonces tendría que haber recibido esa respuesta, oye, pero qué fanático eres tú, chico. Haciendo un arca, haciendo ese barco tan grande que un Dios te reveló y que va a llover. Recuerden, para esa época no llovía en el mundo, no había llovido por primera vez. Y entonces tú dices que un diluvio, una lluvia, un juicio nos va a ahogar a todos. Hay que ver que este tipo está loco de remate con su fanatismo. Hay escepticismo abierto. Ellos comían, bebían, se daban en casamiento, no les interesó las advertencias y despreciaban abiertamente el anuncio y la advertencia de Noé, hasta que Dios le dijo a Noé, entra en el arca, y vino el diluvio. Y es interesante porque Cristo repite esa frase, los destruyó a todos. Los días de Noé, ese gran menosprecio que hace las personas escépticas, lo recibirá igual la iglesia mientras anuncia la segunda venida de Cristo y el juicio que trae. Lo desprecian. La comparación es bastante clara y sencilla. Los hombres, hermanos, son amadores de este mundo por sobre todas las cosas. Y mientras nosotros anunciamos el juicio, ellos piensan en la rumba. Viene un juicio, yo lo que quiero es rumbear. Le hablamos de la segunda venida de Cristo y ellos piensan en la comilona. No les interesa para nada lo religioso. Son hombres totalmente secularizados. Por su mundanalidad menospreciarán la advertencia de la iglesia. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Pero no solo el Señor habla de que nos hacen que así como en esos tiempos, como en los días de Noé, así será su segunda venida, ese gran menosprecio abierto que no les interesa. Hay otro tipo de menosprecio que Él lo hace a través del segundo ejemplo, que es la mujer de Lot. Y hermanos, qué peligroso este tipo de menosprecio. Se le podemos decir un menosprecio secreto. ¿Por qué? Esta advertencia de la segunda venida de Cristo con el traer de su juicio, no solamente será menospreciada por aquellos que están fuera de la iglesia, por aquellos que son escépticos abiertamente, por aquellos que no les interesa, sino que también será menospreciado por otro tipo de personas, y eso es más sutil porque este tipo de personas está dentro de la iglesia. ¿Por qué?
porque son personas que oyen acerca de la advertencia de la segunda venida de Cristo, oyen acerca del juicio que traerá ese acontecimiento, y la respuesta de ellos es: sí, es verdad, Cristo viene por segunda vez y sí, va a traer un juicio, así se lee en el Nuevo Testamento claramente. Pero en el fondo, en el corazón, estas personas menosprecian esta advertencia. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque son personas que, a pesar que dicen que sí a estos anuncios, viven solo y únicamente para este mundo. Viven solo y únicamente pensando en lo inmediato. Viven solamente y anhelan y buscan y no duermen porque ellos quieren ser felices. Y eso, lamentablemente, hacen que menosprecien la segunda venida de Cristo. Es interesante porque él lo compara a Lot, a la mujer de Lot, dice el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y que, hermanos, los destruyó a todos. Repitió la frase el Señor. Repetir una frase hace énfasis. Versículo 30, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué pasó con la mujer de Lot, hermano? ¿Por qué esa comparación a la mujer de Lot, aparte de a los días de Noé? Bueno, lo que tenemos que entender acerca de la mujer de Lot es que ella, hermanos, conoció personalmente, no por referencia, conoció personalmente y pasó la gran parte de su vida con el hombre más piadoso en la tierra para ese momento. Ese era Abraham, el tío de su esposo. Recuerden que ellos vivían en familia. Entonces ella conoció al hombre más piadoso para el momento en toda la tierra. No solamente eso, ella también vivió, obviamente, con un hombre justo. Ese hombre justo era su esposo. En 2 de Pedro, capítulo 2, no lo tienen que buscar, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto de Lot: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ella veía cómo su esposo justo se afligía por la nefanda conducta de la sociedad del momento. Ella escuchaba cuando Lot decía: oh Dios mío, tú vas a traer y ejecutar un juicio sobre esta gente. Ella asistió a todos los altares familiares o devocionales que dirigió su esposo. Ella, hermanos, vio cuando los ángeles enviados por Dios fueron a hablar con Lot para que entendiera lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Hermanos, ella presenció el milagro cuando los ángeles cegaron a todos los hombres que rodearon y querían forzar la casa porque querían violar a los ángeles que estaban entre ellos. Ella, hermanos, salió corriendo con Lot cuando los ángeles le advirtieron: sal, corre tú y tu familia porque el juicio viene. Ella escuchó cuando el fuego cayó detrás de sus espaldas, cuando el fuego del cielo cayó para que precisamente Dios quemando y juzgando a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, ella despreció el medio de salvación que Dios le dio y que le había provisto. Tan cerca pero tan lejos. Esos son los familiares de cristianos que nos escuchan hablar de la advertencia. Esos son
y lo digo con el dolor de mi alma, hijos de creyentes que escuchan a sus padres y dicen, sí, sí, entendemos, papá, pero que no viven conforme a esa segunda venida y su juicio. Esos son amigos de creyentes que tienen buena respuesta. Esos son visitantes de la iglesia, pero que están como la mujer de Lot, anhelando lo que habían dejado. Menosprecian en su corazón la segunda venida de Cristo y el juicio que viene tras él, que viene acompañado. Menosprecian secretamente en el corazón el juicio. Viven también para lo terrenal. Viven solamente para lo inmediato. El Señor, hermanos, aparte de avisar nuestras dos analogías, nos hace también como una advertencia para que tengamos cuenta. Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué nos está diciendo? Déjalo todo por Cristo. Que si te acuerdas de que hay algo, no vuelvas por eso. No hay nada en tu vida pasada que te traiga ningún beneficio. Cristo debe ser tu todo. Cristo debe ser tu todo. La mujer de Lot empezó a pensar la casa que tanto la amoblé, mis muebles, mis amistades, mi vida. Son personas dentro de la comunidad cristiana, pero que están anhelando otras cosas. También serán juzgados. Por eso el Señor, versículo 34 dice, versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda la vida, la salvará. Nuestro Señor nos ha advertido entonces, nos ha dicho, hemos visto, hay un gran engaño. En segundo lugar, habrá un gran menosprecio. Un menosprecio abierto, como los escépticos, ateos, quienes odian al cristianismo, y los materialistas, que no les gusta nada de lo religioso y todo ese cuento. Pero también nos advierte sobre un menosprecio secreto que es más sutil y que está dentro de la comunidad de creyentes. Notemos entonces cuál es la causa de ese menosprecio. Aunque son dos tipos de menosprecio, uno público y otro secreto, la causa sigue siendo la misma: la mundanalidad, el apego a este mundo y a sus placeres. Cuando usted oiga decir gente, yo necesito disfrutar de la vida, yo soy muy joven, yo soy esto, toda excusa. Esos lamentablemente menosprecian la segunda venida de Cristo. Estas dos cosas, hermanos, van a suceder antes de su segunda venida. Ahora vamos a ver las otras dos que sucederán durante la segunda venida. La tercera cosa que el Señor quiere que sepamos es que habrá una gran señal. Versículos 23 y 24. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Esa señal, ¿verdad? La señal de la segunda venida de Cristo es una señal muy poderosa, repentina e inconfundible, como un relámpago. Así lo acaba de decir el Señor. Nadie tiene confusión cuando hay un relámpago. Eso centella se alumbra todo el cielo y suena bien fuerte. Todo el mundo dice, tronó.
o hay un relámpago. Nadie dice que es otra cosa. Es un relámpago, es inconfundible. Y también, hermanos, es universal. Es una gran señal, repentina, inconfundible. Todo el mundo lo sabrá. No habrá dudas de que es Cristo. Será universal y todo el mundo lo reconocerá. Así que por eso no le crean, venga para acá o ve para allá. No, porque todo el mundo lo sabrá repentinamente. Será inconfundible. Y todos sin excepción van a saber, inclusive los incrédulos. Eso es lo que nos dice también Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, si quiere lo escucha, dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Es lenguaje simbólico apocalíptico, es como que algo espectacular. Versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes, versículo 15, los reyes de la tierra, los presidentes, los grandes, los ricos, los inversionistas, los millonarios, los capitanes, los que manejan ejércitos poderosos, los capitanes, los poderosos, los influyentes, y todo siervo y todo libre, es decir, también el hombre común. Todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día, lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Note que lo que están hablando aquí en Apocalipsis 6 no son los cristianos. También los incrédulos reconocerán que Cristo ha venido por segunda vez. Lamentablemente nosotros lo celebraremos. Ellos van a preferir que se los trague la tierra antes de enfrentarse al Cordero y el gran día de su ira. ¿Sí? Entonces, sí, amén, hermano. Amén. El Señor entonces está diciendo a los discípulos: no se preocupen por las señales como los fariseos. Recuerden que los fariseos le están preguntando qué señales habrá. No se preocupen por las señales como los fariseos, porque cuando yo venga por segunda vez, eso será inconfundible. No se preocupen, todo el mundo lo va a saber y ustedes por supuesto. Preocúpense que cuando venga no los encuentre como en los días de Noé y como la mujer de Lot. Eso es lo que debe estar preocupando a los cristianos. Que no los encuentre como menospreciadores abiertos o secretos, bailando, gozando y viviendo para el ya y lo inmediato, y no para lo que dice el Señor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente forma. Si quiere solo escuche, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Nuevamente, hermanos, destrucción repentina como en los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestidos en la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, ¿cómo entonces nos debe encontrar ese día? Sobrios y velando, no como el incrédulo.
Lo del ladrón en la noche será para ellos, no para los creyentes, que sí esperan su segunda venida. Y nos van encontrando en la luz, porque vivimos en la luz. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo, hermanos? El Señor Jesucristo lo dice en este mismo discurso. La única forma de estar preparado correctamente para la segunda venida, hermanos, es atendiendo a lo que sucedió en su primera venida. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa es una alusión obviamente a su primera venida. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué sucedió en su primera venida? Fue menospreciado, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. La forma entonces de prepararse para la segunda venida de Cristo es atender a la primera venida de Cristo. La cruz, el mensaje, es lo que nos limpia de todo pecado y nos está limpiando. Y vivir a la luz de la salvación y la redención que logró nuestro Señor por su pueblo, nos limpia, porque quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo sabes que no estás preparado? Por lo que estamos diciendo. Digamos, solo hagamos este ejercicio. Es un ejercicio, por supuesto yo no lo puedo afirmar, pero hagamos este ejercicio. Digamos que se nos dice que en 3 minutos es la segunda venida de Cristo. En 3 minutos aparecerá Cristo por segunda vez, establecerá su reino concretamente y traerá el juicio. Bueno, ¿qué es lo primero que pensaste? Como la mujer de Lot, la casa, las vacaciones que no tomé, la ropa que no me compré, el carro que no cambié, la novia que no tuve, la amante que no dejé. Ya tiene la respuesta, pero el creyente no lo sorprende así. Debes atender entonces la primera venida, su cruz, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos visto el gran engaño, hemos visto el gran menosprecio, hemos visto la gran señal. La última cosa es que la segunda venida de Cristo traerá una gran separación, o conocido también como arrebatamiento. No rapto, arrebatamiento. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Versículos 34 al 36 del capítulo 17, lo dijo el Señor. 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado. ¿Quién será tomado? El creyente. Y el otro será dejado. Separación definitiva. Versículo 35. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Por cierto, una noche estarán durmiendo en una cama, ¿verdad? Se duerme en la noche. Pero 2 mujeres moliendo juntas. ¿Cuándo las mujeres judías molían el trigo para el pan del día? En la mañana. Entonces ese día vendrá, para algunos será de noche, para otros será de día. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada, separación definitiva. Versículo 36. 2 estarán en el campo, ya saliendo de su jornada laboral en la tarde. El uno será tomado y el otro será dejado. Así que aquella que aprendimos con el trigo y la cizaña estando juntos, por fin el Señor hará esa separación definitiva. Lo que muchas veces, o en otro término teológico, se le llama el arrebatamiento. Pero ¿cuándo va a suceder según lo que acabamos de leer? En la segunda venida de Cristo. Existe una enseñanza muy popular, muy popular entre los evangélicos modernos,
de que el arrebatamiento, ¿verdad? Ese momento en que la iglesia es buscada por Cristo, esa segunda, no va a suceder en la segunda venida. Es decir, viene primero, la tribulación está aumentando, va a venir una gran tribulación, lo que hemos visto, lo que estamos viendo Apocalipsis, ¿saben de qué estoy hablando? Cristo no va a dejar que la iglesia atraviese esa tribulación, los va a raptar secretamente, se los lleva para el cielo y va a dejar al mundo que sufra la gran tribulación. Y después Cristo vendrá por segunda vez. Pero eso no es lo que dice el texto que acabamos de leer. El texto sí dice que nosotros el texto y el resto de las escrituras, que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, y cuando esa tribulación esté más intensificada, entonces Cristo vendrá por segunda vez y establecerá su reino. Juzgará, va a dar retribución a quienes han dado aflicción a la iglesia y establecerá su reino. Hay solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan acerca del arrebatamiento, o de esto que estamos diciendo. Pero en ninguno de los 4 se entiende que va a haber un rapto secreto. Eso no lo dice, no lo enseña la Escritura. De los 4, el primero es Lucas 17, 20 al 36. Ya lo que hemos visto, dice claramente, el día que Él venga, uno será dejado y el otro tomado. Y vendrá el juicio. ¿Por qué? Porque en el 37 después dice, el uno será dejado y el otro será tomado, versículo 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? ¿Dónde los dejados? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Águilas como aves de rapiña, hablando del juicio que destruirá a todos, la gran matanza o el gran juicio que ejecutará Cristo en su segunda venida. Es una gran matanza, es el juicio, la retribución, la destrucción de todos. Pero le decía que habían 4 pasajes. El primero ya lo hemos visto en todo el sermón. El otro es Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy parecido a lo que leímos en Apocalipsis 6. Y la gente se va a preferir que se lo trague la tierra porque ven al Cordero en su ira. E inmediatamente después de los días de esa tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todo lo que hemos dicho está resumido en estos versículos. ¿Cierto? ¿Cierto que sí, hermano? ¿O no? Amén. Dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿cuándo? Versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de esos días. La iglesia atraviesa esa tribulación. El otro texto es 1 Corintios capítulo 15, por razón del tiempo no lo vamos a leer, lo puede tener de tarea. Y el tercero, 1 Tesalonicenses, ese sí vamos a ir, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que viven, los que están viviendo nosotros, los creyentes, no los que se quedaron después del rapto, los que viven, los que vivimos. Pablo habla así porque él no sabe cuándo es la segunda venida. Para él puede venir mañana, yo estoy vivo. Los que vivimos, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es decir, una señal inconfundible, eso no es secreto. Rapto secreto antes de la tribulación. ¿Cuál rapto? Aquí dice que con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel. Es algo público e inconfundible. ¿Sí? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados por ese arrebatamiento juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, le hablo unos a los otros con estas palabras: estaremos para siempre. Nada de cuando Él venga en el primer rapto secreto, establecerá un reino de 1000 años, donde después que Él ve gobernando 1000 años, después entonces la gente se va a poner en contra del reinado de Cristo en esos 1000 años y Él va a venir por segunda vez. No, eso es una enseñanza novedosa. La Biblia no enseña eso. Si usted ha creído eso hasta hoy, que es muy común entre los evangélicos modernos, dele gracias al Señor que está y se le ha aclarado y no está esperando ningún rapto secreto. Está esperando la señal inconfundible que Cristo establecerá en su reino. Puede dejar de escuchar a esos predicadores muy famosos que hablan de eso. Entre los latinoamericanos está Armando Alducín. Puede hacerse el favor, de verdad no tiene por qué escucharlo. Para concluir, hemos visto las 4 cosas que el Señor quiere que su pueblo sepa acerca de su segunda venida: el gran engaño, el gran menosprecio, una gran señal y una gran separación. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido, hermanos, que el evento final que marca lo que es el establecimiento del reino eterno de Cristo es su segunda venida y el juicio que viene con Él. Estamos esperando, ¿qué, hermanos? Su segunda venida. En segundo lugar, que no podremos ser afectados, o mejor dicho, no estaremos preparados para su segunda venida, a menos que prestemos atención a su primera venida, lo que Él logró en la cruz. Para ver adecuadamente entonces esa segunda venida, debemos estar atentos a lo que Él nos ha dejado desde su primera venida. Y en tercer lugar, y es una de las cosas más importantes en el punto, es que esa gloriosa segunda venida de Cristo, hermanos, va a ser precedida por un gran engaño religioso, a los que los cristianos van a ser protegidos por el mismo Señor. Por eso Él dice: ustedes tienen la unción del Santo, la cual los guía a la verdad. Eso se hace preparándose y estudiando las Escrituras y la doctrina. La advertencia, por supuesto, para aquellos que no están en Cristo hoy. Durante su primera venida, Él nos ha encomendado a anunciar el Evangelio y anunciarles que el que a mí viene no le echo fuera. Si tú te arrepientes de tus pecados, crees en el Señor Jesucristo, que por su justicia, por su muerte, su resurrección, Él ha pagado la deuda que tus pecados tienen delante de Dios, entonces recibirás el perdón y puedes unirte al pueblo de Dios en espera de su segunda venida como su hijo. Si desprecias el mensaje, entonces para ti lo que hay es la destrucción que está prometida, que hemos leído en su palabra. Quiere el Señor entonces usar su palabra para realmente despertarnos a qué son las cosas que debemos estar atentos, y que estas 4 cosas se afirmen en nuestro corazón y vivamos a la luz de ellas. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.
por permitirnos predicar tu palabra. Gracias por enseñarnos estas 4 cosas importantes. Que tu Espíritu Santo las selle en nuestra alma y vivamos, por supuesto, a la luz de ella. Seguimos en adoración, Señor, a ti, mientras estamos a la última etapa de nuestro culto, para seguir adorándote, nuestras ofrendas, la recepción de 2 nuevos miembros, Señor, y seguir gozándonos con lo que tú manifiestas y tú añades a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.